Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una semana más a El Costal, el último programa del mes de junio. ¿Os habéis dado cuenta que ya estamos en el mes de junio? Por cierto, muchas felicidades a todos los Pedros y Pablos que hoy nos están viendo. También a las Petras, a las Paulas, muchas felicidades, gracias por estar ahí. Hoy os vamos a dedicar especialmente el programa. Un programa en el que, entre otras muchas cosas, vamos a hablar de la agrupación de hermandades y cofradías y diréis, ¿por qué? Pues si hacéis esa pregunta es porque no sabéis, no estáis en el mundo. Porque la agrupación ahora mismo está en boca de todo el mundo por las elecciones. Claro, la semana pasada cuando despedíamos el programa decíamos, en estos momentos están votando los hermanos mayores. La semana que viene empezaremos el programa diciendo que fulanito de tal, Manuel Cerejido, Francisco Javier Jiménez, cualquiera de los dos había sido elegido presidente de la agrupación. Bueno, pues no tenemos presidente. No. Y el caso es que hubo una segunda elección el lunes pasado. Tampoco teníamos entonces presidente. ¿Qué tenemos ahora? No lo sabemos. Vamos a salir de dudas. Jorge Ponce, buenas noches. Muy buenas noches. Decíamos, el jueves que viene cuando volvamos ya se habrá enterado todo el mundo quién es el presidente. Y no lo sabemos ni nosotros. No lo sabe ni él. No lo sabe ni el propio presidente que ha salido elegido. Qué cosas, ¿eh? Bueno, los caminos de Dios son inescrutables. ¿Quién nos iba a decir a nosotros el jueves pasado que hoy estaríamos hablando en estos términos? Totalmente. Y fíjate que incluso el jueves pasado, cuando ya íbamos caminos de casa, pues llegaban algunos mensajes, fulanito ha ganado la selección y tal, bueno, ya tenemos presidente, el ratillo, que no, que frena, que no, y no hay presidente. En fin, son las cosas que tienen estos procesos electorales, que nos gusta que haya muchos candidatos y cuando hay muchos pues pasan esas cosas que se pueden llegar a los empates y es lo que ha pasado. En fin, para saber en qué momento se encuentra la agrupación y además también hablar del Cristo de la Escucha. Hemos hablado también mucho en este programa de la misión del Cristo de la Escucha, esa misión que lo ha llevado a recorrer las parroquias del centro de la ciudad y que ha servido, creo yo, para remover esa devoción por el Cristo de la Escucha. Por lo menos para recordarla. Porque el Cristo de la Escucha está en la catedral, está en su capilla. Todo el mundo sabe que está ahí, pero a lo mejor llevaba un tiempo escondido en la memoria de las personas. Esto ha servido sin duda alguna para que todo el mundo se acuerde del Cristo de la Escucha. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar con la persona que nos acompaña hoy en nuestra mesa. Tenemos que agradecer que haya hecho el esfuerzo de venir, de guardarnos un cachico en su agenda, porque menuda agenda tiene el conciliario de la agrupación de hermandades y cofradías, deán de la catedral y un montón de cargos más, que no lo voy a decir porque estaríamos aquí hasta mañana y se nos acaba el programa. Don Juan José Martín Campos, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, muchas gracias por venir. Por favor, a vuestro servicio siempre. Nos gusta que venga de vez en cuando por aquí y nos ilustre con el verbo. Me siento cómodo con vosotros, me siento muy a gusto. Me alegro. Bueno, menudo culebrón, ¿no? Bueno, culebrón ninguno. Es una situación mucho más normal de lo que parece. Es verdad que estamos acostumbrados a hacer de lo ordinario culebrón, pero este es el mundo en el que vivimos. Y según qué cosas las elevamos y le damos mucha categoría y le damos mucha vidilla. Y se hace objeto del comentario y de todo ese mundillo que nos gusta en el fondo. Nos va el salseo. Sí. Bueno, la situación es muy normal. Es una situación que se ha producido a lo largo de la historia de los 75 años de la agrupación. Se ha producido en muchas ocasiones, no el que haya llegado a culminarse en un empate y que después del empate los dos candidatos hayan dicho retiro la candidatura. Eso no se ha dado, yo creo que nunca, ¿no? Sí, pero aquí se han dado varios casos. Claro, sí. Pero la situación es muy normal. Siempre que se presentan dos candidatos, lo normal es que en un número de hermandades, como son 26, y antes eran menos, pues era muy normal que salieran mitad y mitad, más o menos. Es lo normal. Claro, el sistema de elecciones que tiene el Estatuto de la Hermandad, de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la Ciudad, es un sistema de elecciones raro, que no coincide con el sistema canónico que tenemos. Se aprobó en su día en un reglamento de régimen interno del año 2016, que tiene un sistema extraño, que no lo practicamos en ningún sitio. La primera votación tiene que sacar 2/3, la segunda votación tiene que sacar mayoría absoluta de todos los presentes y en caso de que no se produzca esa mayoría hay que dejar un tiempo y antes de 60 días volver a convocar otra elección, otra votación y entonces tiene que seguir sacando mayoría absoluta,
con lo cual es muy difícil. Eso no se practica en la votación canónica, no es esa. Normalmente en la primera votación son 2/3, la segunda se mantiene esa mayoría absoluta y en la tercera el que saque más votos. Y si se produce empate, el más antiguo. Esa es la votación en el Cabildo Catedral, en la Iglesia. Se hace desde siempre, esto no es nuevo. Pero en los estatutos, en ese reglamento de régimen interno, no aparece este modo de votar. Y claro, pues se crea esta situación con mucha facilidad porque no es nada fácil que un candidato saque 2/3, habiendo dos candidatos y personas conocidas dentro del mundo cofrade y de la ciudad. Y en casos como estos, que en algún punto o algún artículo de unos estatutos de, pongamos una hermandad, en este caso la agrupación, o una norma de régimen interno, tienen por encima otra norma, otro artículo que lo corrige. Claro, o sea, el régimen interno está desde el 16. Los estatutos dicen que se proceda en la votación. El modo normal es el modo canónico. Cuando en la última situación decían, antes de la segunda tanda de votaciones, proceda usted, dictamine usted, pues yo podía haber hecho valer, como delegado episcopal para la Hermandad de Cofradía, podía haber hecho valer la aplicación del voto canónico. Pero como hay ciertas personas que son muy entendidas en leyes, lo dije allí delante de todos cuando me dijeron, haga usted valer, dirima usted la cuestión. Entonces dije, no lo voy a hacer. Seguimos el proceso tal y como lo tenemos. Y si en última instancia se produce un empate, lo que dice el reglamento de régimen interno, yo estaba dispuesto a llevarlo adelante y es que al final el obispo dictamine, la delegación, el señor obispo personalmente o a través de la delegación. Con lo cual se hubiera aplicado lo normal, que es la ley canónica. Claro. Con lo cual no tendríamos esta situación. Pero a mí no me parecía, en la situación en la que estábamos, el decir, mira, anulamos bajo mi autoridad o presuponiendo la autoridad del obispo, que en todo caso yo creo que la tengo, pero bueno, habría que alguno hubiera dicho, y está por escrito eso, porque como hay gente que tiene más leyes en la cabeza de las que debe de tener, porque no tiene muchas tampoco, entonces esas cuestiones, pues bueno, yo no quería dar esa situación y ser comidilla porque yo he dado una imposición o el obispo ha impuesto, aunque lo lógico y normal era en el proceso de elección lo mismo que iba dictaminándose el jueves pasado, pues que hubiera seguido. Pero lo anómalo es que retiraron la candidatura una vez que se produjo el empate. Se produjeron varios sucesos. Uno es que la primera elección no se obtiene la mayoría absoluta. De 2/3, no. Sino los 2/3. Si no me equivoco, eran 13 votos a favor de un candidato, 11 a favor del otro. Y dos votos en blanco, que son los que impedían la mayoría absoluta. Y 2 votos en blanco que impedían la mayoría absoluta. Se vuelve a repetir la votación y sigue lo mismo. Claro, que era previsible también. Pero eso ha pasado anteriormente. Claro. Las últimas elecciones, cuando en Cani Molina, en la primera o en la segunda, pasó lo mismo. Claro. Y se movieron los votos, igual que ha pasado ahora. Claro. Y nadie sacó salsa rosa del asunto. ¿Por qué? Porque luego se dirimió el asunto. Ahora el problema ha sido que han eliminado su candidatura, ellos lo han creído oportuno, estos dos caballeros que han tenido la generosidad de presentarse, pero veían que debían de retirar candidatura, entonces esa es la situación anómala. Claro, porque si no retiran la candidatura, el obispo hubiera dirimido. Y lo más normal, independientemente de... Yo en eso no lo he hablado con el obispo porque no era la situación, puesto que no se ha dado. Pero lo más normal es aplicar la ley canónica, que es lo que hacemos en la Iglesia. Entonces, el ritmo normal ya se sabía lo que había. En el ritmo normal. O bien haber aplicado lo que venía realizándose en la mayoría de uno sobre otro, que era lo que hubiera sucedido el jueves, de haber tenido el modo normal y no tan extraordinario que tiene el reglamento de régimen interno. O bien hubiera dirimido con el más antiguo dentro del mundo cofrade, o bien en la edad física, o ya el criterio. Ya establecer el criterio. El criterio que el obispo hubiera establecido para decir quién de los dos empatados tenía que... El tema está en que siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Y claro, nos acordamos de que tenemos unas normas obsoletas y unas normas extrañas cuando tenemos que utilizarlas. Claro, esto, la pretensión de unanimidad en los candidatos es de lo más absurdo que hay en el mundo. Siempre, pero incluso en las mismas hermandades, es cuando se presentan varios candidatos a hermano mayor, nadie sale absolutamente
Ya hay unanimidad. La unanimidad no existe. Pero es que la unanimidad no existe en la Iglesia. Claro. La única unanimidad que tenemos en creer el credo de Pedro y Pablo, que es la fiesta que Además, la festividad de hoy. Pero en la pluralidad, por eso el tema de la sinodalidad, que fue una reflexión que un servidor hizo a los hermanos mayores cuando en la última votación. Mire usted, la pluralidad existe. La cuestión es que esa pluralidad la ejercitemos en favor del bien común, no en favor de mis. San Pablo habla de esto ya en el siglo I, cuando en la carta a los Corintios dice, señores, la Iglesia es como el cuerpo de Cristo. Todo tiene que estar gobernado por Cristo, que es la cabeza. Y la diversidad de miembros tiene que buscar siempre el bien común. Cuando un miembro se piensa que es el mejor de la pandilla y que solo él puede fundir, eso es un cáncer. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que las diferencias en la agrupación vienen por ahí. Porque no somos conscientes de que somos un todo, somos un único Sí, cuerpo. hay conciencia, pero quizás no la tenemos tanto y cuando se trata de echar los votos, menos. Y la impresión que da es que todo esto viene desde la Magna. Pues entonces, cuando eligieron a Encarni Molina, que ya estaba en la misma situación de los votos, no había Magna y se produjo la misma situación. No, me refiero a esa brecha, crear dos bandos. Los dos bandos han existido siempre que hay elecciones. Eso es absurdo. Decir que ahora es verdad que la Magna ha podido tener su repercusión. ¿Me está diciendo que lo que estoy diciendo es absurdo? Me lo estoy diciendo en mi cara. No, sí, sí, así de claro. Porque cuando las elecciones de Encarni Molina pasó lo mismo. Yo no estaba, pero pasó igual. Se votó, se acaban los esos, había dos candidatos, no salía y al final salió. ¿No fue así? ¿Tú estabas entonces? Pues lo viviste. Entonces, ¿estaba dividida la agrupación entonces? Pues no. Había dos candidatos y la gente tiene legítima autoridad como hermanos mayores o como junta de gobierno para decir, este candidato creemos que es el que mejor puede funcionar frente al otro. ¿Y era división? No, era sencillamente pues la legítima opinión que cada uno tiene respecto a los candidatos. ¿Puede ser que la Magna haya creado distancia entre uno y otro? Sí, sin duda, pero eso es otro tema aparte. Eso es lo que estaba yo diciendo. Pero eso no tiene nada que ver con que las elecciones hayan partido por la mitad, porque ya existían en las elecciones anteriores la misma situación. Yo sí creo que está fragmentada, pero no en dos partes. La agrupación está fragmentada en 26 partes y ese es el mayor problema fundamental que tiene. Estamos hablando el mismo idioma. Ahí ya Jorge y yo hablamos el mismo idioma. Pero dos bandos no. Las elecciones no son dos bandos. Es verdad que tenemos que crecer y por eso mi reflexión sobre el cuerpo de Cristo con los términos de San Pablo y la sinodalidad. Nosotros tenemos que crecer, pero en la Iglesia en general, no solo en la hermandad de cofradía, en buscar el bien común, buscar el bien de la Iglesia por encima de mi bien particular. Pero buscar el eso bien, no ocurre. Eso no ocurre porque somos tan humanos, tenemos tanta carga de humanidad que hacemos lo que hacemos. Pero eso a nivel de parroquia. Tenemos que buscar el bien de la Iglesia diocesana y no solo el de mi parroquia. El bien de la parroquia y no solo el de mi grupo parroquial. El bien de la Semana Santa, el bien de la Iglesia diocesana y no el de mi cofradía, el de mi hermandad de gloria particularmente. Esa búsqueda del bien común tenemos que crecer todos. Hay algo que yo lo he repetido muchas veces en la agrupación y donde me he reunido con hermandades y cofradías. Mire ustedes, lo primero que tenemos que ser es cristianos y por eso tenemos que estar en favor de la Iglesia, en favor del Evangelio y en favor de la vida cristiana. Luego vamos a ir con la espiritualidad propia. Soy de la Semana Santa, porque tenemos esa espiritualidad, con esa vivencia. Y luego, una vez que soy de la Semana Santa, soy de tal misterio dentro de la Semana Santa. Y ahí ya entra mi hermandad. Pero yo soy de la Semana Santa, soy desde el sábado de Pasión al domingo de Resurrección. Toda la Semana Santa es mía, aunque yo sea de tal hermandad por esa devoción particular a los titulares. Pero yo soy de Almería, de la Semana Santa de Almería, y a los cofrades nos gusta toda la Semana Santa, no la mía simplemente. Sí, pero en la práctica, salvo honrosas excepciones que la habrá, efectivamente, aquí somos de la Semana Santa todos, hasta que toca mi hermandad, que entonces no me toca usted mi hermandad. Y eso no le pongo nombre a ninguna y empiezo por la mía. Pero vamos a ir todos en el mismo barco, vamos a remar todo en el mismo sentido, vamos a ir, pero mi hermandad no. Y eso le pasa, salvo honrosas excepciones, nos pasa a todos. Porque cada uno somos cada uno y tiramos para nuestras cadaunadas. Eso queda bien, ¿no? Vale. Eso lo ensayaba antes de venir. Eso lo he ensayado. Pero en eso, en hermandades y en personas y en todo, y buscar el bien de todo.
Eso es lo que se llama, lo que el Papa está recordando a la Iglesia Universal y estamos todos metidos en ello, en la sinodalidad, una participación de todos, buscando el bien de todos desde la experiencia gozosa de seguir al Señor en la Iglesia. Bueno, pues gozosamente cuéntanos, ¿en qué momento está ahí la agrupación? ¿Quién la preside? ¿Quién la va a agrupación presidir? ahora mismo sigue teniendo el presidente y la agrupación... Pero en funciones. Claro, en funciones. Hasta que el obispo, siguiendo el reglamento de régimen interno que tenemos, dictamine qué es lo que se hace, o bien las posibilidades que tenemos, o bien convoque nuevas elecciones, un proceso electoral nuevo inmediatamente, o bien prorrogue la junta que existe ahora mismo con su presidente y su grupo de trabajo, la prorrogue X tiempo hasta lo que el obispo crea oportuno que tiene que estar, o para que realice un cambio de este sistema de elección que es tan extraño, o bien le encargue el obispo a la agrupación tal y como está ahora mismo una tarea, la que él crea oportuno, o bien, si es que la Junta no quisiera o el obispo no lo ve oportuno que se mantenga, pues el obispo podría nombrar a una persona que dirija la agrupación hasta que se cree la situación oportuna o se decida convocar nuevas elecciones para que siga el ritmo normal. Previa a la convocatoria de elecciones, me parece a mí, que yo creo que está en el sentir de todos, esa modificación del estatuto pues se puede hacer, el obispo la puede hacer sin problema ninguno, puesto que es el legislador diocesano y no tiene que pedirle consentimiento a nadie, puesto que sería aplicar lo que el estatuto dice. O sea, sería derogar ese estatuto de régimen interno que está hecho ahí, en el año 16. Pues ya está. Y tiene esos elementos que son válidos. Sí, que en su día se verían bien, ¿qué tal? Entonces el obispo podría derogar eso y decir que se convoquen elecciones y el método de aplicación de la votación sería el canónico, el que utilizamos normalmente. Pero bueno, eso ya cuando venga el obispo, que está en unos días con unas tareas pastorales fuera y unos días de descanso. Me pregunta yo si don Antonio se ha pronunciado al respecto. Él está al tanto de todo desde el primer momento, pero bueno, tampoco es una cosa de vida o muerte el que tengamos que dirimir ya. Esto que habrá que darse el tiempo necesario para que la agrupación siga su ritmo normal. Pero no está ni descapitada, porque no ha dejado de tener un presidente y un tesorero y un secretario en funciones, pero que pendiente de una determinación episcopal. Tesorero muy bueno, ¿eh? Es fantástico. Lo conozco yo, es buena gente. Bueno, pues así está la cosa. De momento sí que hay presidente en funciones, hay junta de gobierno en funciones, hasta que el señor obispo dictamine otra cosa. Es cierto que no es urgente, no es cuestión de vida o muerte, pero es verdad que los tiempos corren y en cuanto menos lo esperemos hay que empezar a preparar ya la Semana Santa del año que viene. Ya estamos preparándola. Claro. Ya estamos preparándola y entonces, bueno, pero también es verdad que los hermanos mayores, las hermandades siguen su ritmo de trabajo, son autónomos. La agrupación tiene una misión de coordinación, de realizar determinados elementos que le otorga el estatuto, pero que las hermandades siguen su vida dentro de su parroquia y dentro de su desarrollo normal, con lo cual no se paraliza nada. Es verdad que a lo mejor se podría estar ya preparando todo el curso próximo, el curso pastoral, pero bueno, también se puede dejar un poco, porque el curso pastoral también es verdad que el plan pastoral diocesano nos indica por dónde tenemos que ir, la carta que los obispos del sur de España han sacado sobre religiosidad popular y sobre hermandades y cofradías es un tema que hay que estudiar y que hay que poner en práctica, y que es el proyecto que tiene la agrupación, las hermandades y la Iglesia en cuanto a la religiosidad popular. Es lo que los obispos de toda Andalucía, con motivo de los 30 años de la visita del Santo Papa Juan Pablo II al Rocío, han dictaminado para con las hermandades y cofradías de Andalucía. Bueno, mientras llega ese momento, a esperar qué pasa. ¿Cerramos el capítulo de agrupación? Bueno, aquí ha quedado claro. Ha quedado claro. Por ahora, ¿no? Digo, cerramos por ahora porque todo va a tener más capítulos. Sí, yo creo que ha quedado claro. ¿no? Bien, lo hemos dicho muy bien. Ha quedado claro. A pesar de mis pensamientos absurdos, que eso tomo yo nota. Bueno, perdón. Que no, hombre, que no. Cambiamos de tema y vamos. Al Cristo de la Escucha. Hablamos ya en su día, cuando arrancó la misión, de lo importante que era, de los objetivos que tenía. Sobre la mesa todo pintaba muy bien, era un proyecto muy bonito, pero yo creo que la realidad ha superado a ese proyecto que teníamos en la mesa. La realidad ha sido una experiencia gozosísima para la ciudad, ha sido una experiencia realmente de gracia de Dios.
El Cabildo Catedral, cuando invitaba a la clausura de la misión para este próximo sábado, lo expresaba así, y yo en nombre del Cabildo, como deán, lo firmaba. Ha sido una experiencia de gracia de Dios. Ha sido muy gozosa la presencia de la imagen del Santo Cristo en las parroquias, en todas las parroquias de la ciudad, en los monasterios de vida contemplativa, en el noviciado de las siervas de los pobres, que es una orden religiosa nacida en Almería, fundada en Almería, y que también pasó 24 horas en ese noviciado que tanto fruto ha dado en cuanto a vida religiosa. Y ha sido una experiencia gozosa. Yo les señalaría dos momentos así, por decir, anécdotas ha habido para haber escrito lo que no... Bueno, y los traslados han sido una experiencia de cercanía, de la imagen del Santo Cristo en nuestras calles. Cuando cruzó por primera vez las vías, cruzó la Rambla, fue un momento muy emotivo, porque el Cristo nunca, la imagen nunca cruzó la Rambla, que sepamos. Cuando ha salido en los Via Crucis, ha salido en las misiones populares, las grandes misiones del siglo XX, el Cristo se quedó en el paseo, nunca cruzó del paseo. Y entonces, cuando cruzó la Rambla y cruzó a la otra parte de la ciudad, fue a abrir un poco esa ciudad a los brazos del Cristo de la Escucha, ¿no? Pero en la zona de las vías, en una parroquia casi recién empezada la misión, una señora llega, con su andador ese que ya se nos hace tan común en nuestro mundo, y decía: yo he ido siempre, iba con mi abuela, iba con mis padres, al Santo Cristo he ido siempre, y yo ya llevaba no sé cuántos años sin ir, y lo menos que yo me podía esperar es que el Cristo apareciera por mi barrio y yo viera el Cristo en esta ciudad jardín. No se podía esperar. He ido siempre al Cristo de la Escucha. Bueno. Solo por eso ya merece la pena. Pero nunca me imaginé que el Santo Cristo pudiera venir antes de morirme yo. Y entonces traía un zagal chiquitillo ahí y decía: lo mismo que hizo mi abuelo conmigo. Qué bueno. A ver el Santo Cristo en las calles, se pone normal la carne de gallina, porque fue muy, muy emotivo. Y luego ha sido especialmente hermoso cuando ha subido en los barrios más limítrofes de la ciudad, cuando ha subido a las Piedras Redondas y ha subido a aquellas cuestas y desde allí ha contemplado Almería entera. De esos barrios que no los tenemos tan pateados como son el centro, como son donde nos deambulamos normalmente, y que el Cristo fuese recibido con aquel gozo, con aquellas filas de gente en la parroquia de San Ignacio para acoger con una luz al que venía como una luz a iluminar también aquella parroquia, y aquella noche, aquella oración que tuvimos con los jesuitas preparada de una manera admirable, con unos cantes propios de aquella parte de la ciudad. Bueno, ha sido muy, muy emotivo aquella noche. Yo creo que todos nos quedamos un poco sobrecogidos, ¿no? Y eso ha sido andar el Cristo en las calles y la experiencia bellísima de oración. Bueno, es verdad que las hermandades de Almería y las parroquias han dicho: ¿por qué no le ponemos una banda de música? Bandas de música que se han ofrecido, que nosotros queremos ir a tocarle al Santo Cristo. En alguna ocasión hemos tenido una banda, ¿no? En regiones, creo que fue. La de regiones, una sola. Los de San Pío X dijeron: nosotros le ponemos música de capilla, que queremos ponerla, y se la pusieron, muy en contra de lo que tradicionalmente, porque el Cristo nunca llevaba música. Pero desde el primer momento se han ofrecido las bandas de música que querían tocarle al Santo Cristo, que querían ir a la procesión. Ha sido un acontecimiento para la diócesis. Ha sido único, no había sucedido nunca desde que el Cristo entrara en la catedral nueva, que no sabemos cuánto entró, y cuando entrara en la catedral vieja, la mezquita Aljama convertida en la catedral, que tampoco sabemos cuándo entró, porque no hay dato. No se sabe cuándo vino el Cristo. Los archivos capitulares tienen muchos datos, curiosidades muy significativas, muchos datos minuciosos. Se sabe lo que costó la tabla para adornar el cajón donde está el Santo Cristo en la catedral. ¿Y dónde se compró el nogal? ¿Dónde fue Juan de Orea a La Peza a comprar un nogal? Lo mismo que se sabe que las escaleras del hospital provincial, que la hizo Villalán, el obispo Villalán, se sabe que los nogales para hacer la tablazón se compraron en Laujar. Todo eso está apuntado. Y sin embargo, el Cristo que va a ocupar el lugar más importante de la catedral, no tenemos dato ninguno, ni cuándo se adquiere, ni cuándo se coloca, ni qué día. Solo tenemos los datos de que se está en la catedral vieja, de que se trae a la catedral nueva, de que se adorna con unas maderas y una reja y se pone en pan de oro, pero no tenemos datos. Y entonces, bueno, el Cristo está en Almería, y eso, pues ahí está. Y que haya salido el Cristo a visitar la ciudad,
Es la primera vez, la única vez en la historia. No sé si estás de acuerdo conmigo lo que decía al principio, ¿no? Que ha servido un poco para remover esa devoción, Sí. que podría estar dormida en un momento. Almería ha tenido siempre al Cristo de la Escucha. Y la imagen haya visitado las parroquias, pues ha hecho que la gente recuerde. Si todos hemos ido, todos hemos visitado esa capilla, y mucha gente, cuando los viacrucis eran más multitudinarios de lo que son hoy, el Viernes Santo de madrugada ha ido a Almería a ver a su Cristo. Y entonces mucha gente, anda, el Cristo que lo teníamos entre pandemia, unas cosas y otras. En una de las parroquias decía una gente, esto ha sido una bendición del cielo, que haya venido el Cristo a la parroquia. Con la pandemia hemos estado todos los grupos parroquiales, cada uno, y estábamos intentando recuperar esa vida parroquial de unidad de todos. Y ha sido la imagen del Cristo el que ha hecho que todos los grupos parroquiales nos reunamos a rezar por las tardes, nos encontremos para las conferencias, y ha sido volver la parroquia a ponerse en danza con todos los grupos, y ha coincidido que ha sido la imagen del Cristo la que ha puesto eso como una realidad hermosa, que es lo que hemos vivido siempre en nuestra parroquia. Sí. Cabe esperar que el próximo Via Crucis sea también multitudinario, más que el último año, ¿no? Pues sí, a las 5 de la mañana hay que tener fe para levantarse a rezar, porque se levanta Almería a rezar. El Via Crucis es muy bonito. Este año, en el Via Crucis, había un grupo de gente muy joven, porque va gente muy joven. La gente muy mayor ya no está para salir con los taca-taca. Entonces va gente muy joven, muy sorprendente. Entonces, una gente descalza, haciendo el Via Crucis, rezando, porque aquí no hay otra cosa. Rezando con el Cristo en silencio. Y entonces, parejas de la mano, rezando a las 5 de la mañana, dices tú, bueno, Señor, esto es oración, ¿no? Y alguna parejilla le decía yo, digo, bueno, algo os tiene que mover para que vengáis con los tenis en la mano y vayáis al lado del Cristo simplemente en oración, en silencio, cogidos de la mano. Ellos se emocionaban también cuando... Y solo ellos sabrán por qué lo hacían. No sé si esto va a servir también, esta devoción que ha despertado la misión del Cristo de la Escucha, también para revitalizar un poco la hermandad, ¿no? La hermandad es verdad que está revitalizándose, y justamente sí, hay mucha gente que tenía, es que podemos apuntarnos, es que podemos ir a la hermandad, y bueno, pues se está revitalizando, sí es verdad, con mucha gente que no sabía siquiera, porque la hermandad del Santo Cristo de la Escucha, como es una hermandad rara, que se dedica desde su fundación a cuidar la devoción del Santo Cristo en los Via Crucis y en el Via Crucis del Viernes Santo. Y rezar el credo por Almería, rezar al Cristo por Almería. Entonces, claro, es una hermandad muy rara. Sí. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Qué tienes? No tiene esa vidilla que normalmente las hermandades tienen, ¿no? Entonces, la gente que se apunta a esta hermandad, pues se apunta con esa intención de prestar ese servicio a la devoción del Cristo de la Escucha y a la ciudad de Almería. Entonces sí se está revitalizando, sin duda, y está tomando cuerpo y se van moviendo, y ahora ellos están muy, muy ilusionados con restaurar la imagen, que la imagen necesita un trabajo sobre ella, porque todo el mundo, Cristo necesita darle una vuelta. Bueno, desde que se hizo en el año 40, 41, que en agosto se bendijo la imagen hecha por Perceval, pues no se ha tocado. Ya va tocando. Y habrá que tocarle, sí, porque está necesitada de una intervención, y el Cabildo Catedral esta mañana precisamente en la reunión capitular ha aprobado que se den los trámites juntamente con la hermandad para ir buscando los medios y la autorización pertinente para intervenir sobre la imagen y restaurarla a largo plazo, porque también hay que ver presupuestos, claro, quién lo va a hacer, y que la hermandad se ponga dentro de su pobreza con mucha generosidad, pero se ponga a buscar los medios para arreglarlo, claro. Este sábado culmina la misión. Cuéntanos un poco cómo podemos participar en este fin de fiesta. Este fin de fiesta, bueno, ahora está en Las Puras, que es el monasterio más antiguo de la ciudad. Decía algún historiador, dice, hombre, cuando se trasladó el Cristo desde la Catedral Vieja a la Catedral Nueva, ya estaban Las Puras. Y es probable que la Teresa Enrique y toda aquella gente que estaban allí metida en la clausura, cuando la clausura era más papal de lo que es hoy, se asomaran a aquella celosía, porque por la puerta del convento tendría que pasar la imagen de la Catedral Vieja a la Catedral Nueva, que era el camino normal. Y entonces decía algún historiador, hombre, es probable que doña Teresa Enrique y aquellas monjas primeras viesen pasar la figura del Cristo de la Vieja a la Nueva. Pues bueno, ahora está en Las Puras y están siendo unos días de oración, de reflexión y de formación, de alguna manera. Y de estudio también, porque se están llevando a cabo conferencias. Sí, muchas. Muy interesante. Muy interesante. Y entonces,
vendrá el sábado a las 9 de la noche, vuelve a la catedral para encerrarse de nuevo por otros 500 años y no salir nada que para los Via Crucis o las misiones extraordinarias. O cuando él quiera, o cuando él quiera. O cuando él quiera irse, claro. Cuando él quiera, ¿no? Pero volverá a las 9 de la noche, se hace el traslado, que es muy breve, se hace el traslado, tendremos la misa, el cabildo, los curas de la ciudad, presidirá el vicario general, puesto que se trata de cerrar la misión sobre la ciudad, y luego hay un grupo ahí de gente que con mucha ilusión, de intrépidos, que han montado un vino español entre los de la Hermandad del Santo Cristo y el grupo de por allí de las hermandades de la parroquia, perdón, de la parroquia no, de la catedral. Y entonces se han lanzado, oye, que vuelve el Cristo, ya era hora de que venga el Cristo y nos deje tranquilos. Pero vamos a hacer, y entonces están preparando pues, para tomar un vino y festejar un acontecimiento histórico que yo creo que no lo verán nuestros nietos. Bueno, yo no tengo ninguno, no tengo hijos, no puedo tener nietos. Pero bueno, que las generaciones próximas probablemente no vean de nuevo que el Cristo salga para una acción similar, ¿no? Saldrá para los Via Crucis. Bueno, así que tendremos misa y luego mesa. A las 9 de la noche. 9 de la noche entra el Cristo en la catedral. Uniendo los dos temas, ojalá que ahora que llega el Cristo y le escucha de nuevo a la catedral y que va a estar cerca de la calle Ciprés, pongan también un poco de luz y amparo en aquellas paredes de aquella casa. Juan José, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias y bueno, que se sosieguen los ánimos, que la agrupación está fantástica y el Cristo de la Escucha, que nos escucha siempre, nos invita a que le escuchemos a Él. Esa es la misión del Cristo en Almería. Él dijo, según la tradición, escucha, escucha. Y aunque los relatos de la tradición del escucha, del emperedamiento son más recientes, ya Orbaneja habla del Cristo de la escucha. Entonces, el Cristo dijo a Almería, escucha. Y Almería lo único que tiene que hacer, y nuestra hermandad y cofradía, lo único que tenemos que hacer es escuchar a Cristo, para que funcione la hermandad y cofradía y para que funcione la agrupación. Señor tesorero, yo no digo nada. Pues vamos a escuchar a Cristo, por supuesto que sí. Juan José, muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre. Y si no nos vemos antes, buen verano. Nos vemos el sábado para celebrar que el Cristo si no nos vemos en el plató antes, que bueno, bien, si hay bien, novedades, bien. pues a lo mejor lo te llamamos para que nos las cuente. Para que os cuente las novedades, bien, vale. Vale, muchas gracias. Gracias. Hacemos un alto para unos anuncios. A la vuelta vamos a hablar de glorias. Se acerca el mes de julio. Hoy es el último programa ya de junio. Y vamos a hablar de la Virgen del Carmen. Nos vamos a ir hasta el barrio de las Huertas. Venimos enseguida.